es un llamado a que prestemos atención a la voz de Dios. Porque dice en Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Elohim. Es que nosotros nos alimentamos. Y es un llamado a que nosotros prestemos atención a su palabra, prestemos atención a sus señales, prestemos atención al tiempo que se está cortando, prestemos atención a no perder el tiempo en cosas insignificantes, prestemos atención a que nos preparemos más, pero también tenemos tener la atención en poder predicarles a otros de nuestro grande Salvador, de nuestro Mesías, y decirles a otros cuán maravilloso Él ha sido, porque yo no sé ustedes, pero ha estado haciendo un trabajo en un servidor y en mi esposa, y seguimos orando para que lo haga en nuestros hijos. Ha hecho cambios, ha cambiado actitudes, ha cambiado pensamientos, ha cambiado objetivos, y esperamos de que lo siga haciendo. Sí. Y ese es un llamado para que nos despertemos a la realidad eterna. Y ahora que estamos en esta semana de fiesta, pues con mayor razón de que tenemos que hacer que ese sacrificio de nuestro Mesías sea una realidad, que sea una realidad en nuestras vidas, y que nosotros, con lo que estábamos hablando el sábado pasado, el Shabbat pasado, que nosotros seamos la predicación del Evangelio. No solamente de doctrina, sino de conocimiento, sino que en nuestras vidas sea una explicación, un testimonio de que vivimos el Evangelio, que vivimos lo que el Señor nos ha dicho, y que el Mesías está en nuestro corazón, que Él ha cambiado nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, y Él ha puesto todo lo que nos hacía falta, lo ha puesto, la misericordia, el amor, la paz, nos ha puesto todo eso en nuestra vida. ¿Y qué les parece si vamos a estudiar la palabra de Dios? Vamos a hacerlo, recuerden que es un estudio, así que, ¿qué es lo que fue clavado en la cruz, en el madero? Hay muchas preguntas, y principalmente sobre muchos hermanos, donde dice, bueno, es que fue clavado las fiestas, fue clavado la ley levítica, fue clavado y muchos otros dicen que la ley de Dios fue clavada, el Antiguo Testamento fue el pacto. Entonces hay tantas cosas que se hablan, que se dicen, que ya fue clavada, y yo creo que esto es importante, porque esto despejará completamente toda duda sobre realmente qué fue clavado y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría. Hay una teología que se llama dispensacional. ¿Alguien ha oído esta teología? Dispensacional, estas tres hombres que están ahí, los nombres de ese Darby, Scofield y Schaeffer, son los que inventaron esta teología. La inventaron en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Esta teología quiere decir que Cristo, que Yeshua, es un sistema teológico cristiano evangélico. O sea, fíjense cómo dice, es un cristiano evangélico, no es bíblico, que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Aparentemente suena muy bonito, pero no es bíblico. Y vamos a verlo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no es bíblico? Porque ellos dicen, por ejemplo, desde Moisés hasta Yeshua, hasta Cristo, estábamos en el antiguo pacto, que era la ley de Dios. Y ellos declaran que ahora, desde Cristo hasta nuestros días, ese pacto ya cambió, y ahora ya estamos en la gracia y ya no estamos bajo la ley. ¿Ven cómo algo que suena muy bonito lo han cambiado y le han dañado para que la gente no preste atención a la palabra de Dios, y ahora digan, bueno, ahora somos los cristianos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, pero ya no somos los cristianos del Antiguo Pacto y del Antiguo Testamento. Recordemos que Mateo capítulo 4, versículo 4 dice que nosotros nos debemos de alimentar, vivimos
de toda palabra que sale de nuestro Mesías. Entonces, toda esta es la palabra. Toda esta es la palabra. Entonces, este dispensacionalismo lo que llevó es llevar a dos grupos a dos extremos. Había un grupo que en el año 1888 puso el énfasis en la ley. Y ahora muchos ponen el énfasis en la gracia. Y es como estábamos comentando antes en la mañana, es donde tiene que haber un ¿qué? Un balance, porque la palabra de Dios habla de la gracia, pero también habla de la ley. Porque la ley es la expresión ¿de qué? De la justicia de Dios, de su gracia. Como lo dice en Salmo 119, 172, dice que esa es la justicia de nuestro Dios. Entonces, esta teología dispensacional ha invadido las iglesias, ha invadido el cristianismo y muchos no se han dado cuenta del peligro de esta teología. Y muchas veces, por muchos años, tal vez nosotros hemos caído en esa misma teología del dispensacionalismo. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Estas personas que usan esta teoría, usan el libro de Romanos capítulo 7, versículo 6, usan Gálatas capítulo 2, versículos 13 y 14, pero fíjense lo que dice este texto, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Y dicen, ven, ahora estamos en el nuevo pacto. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y dicen, la gracia de Dios se manifiesta en diferentes formas, en diferentes tiempos, pero se olvidan del siguiente versículo. Que el siguiente versículo básicamente tumba toda esa idea del dispensacionalismo, porque dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué cosa? No codiciarás. ¿De qué está hablando? ¿De la ley qué? De la ley moral. Y ellos que se dicen que ahora hay que deshacerse de la ley, pues se olvidan de leer todo el contexto. Y entonces no existe tal cosa del dispensacionalismo. ¿Por qué menciono esto? Porque para nosotros entender qué fue lo que fue clavado en la cruz, necesitamos entender esta teología, porque esta teología ha cambiado el concepto, ha cambiado el evangelio, ha cambiado la palabra de Dios y hace que la palabra de Dios diga algo que no quiere decir. ¿Sí me están siguiendo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Están confundiendo dos leyes. Están confundiendo dos leyes. Están confundiendo la palabra de Dios y se van a un extremo o se van al otro. ¿Ok? Pero la palabra de Dios es ¿qué? Recta. La ley de Dios es justicia. Entonces, ahora, hay diferentes y mucha gente usa el libro de Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y si ustedes notan, en la parte de arriba he puesto los nombres hebreos de los libros. Colisim, Colosenses 2:14. Y dicen, ven, ahí es donde ya se acabó la ley. Ahí ya quedó clavada. Y hay un problema que hay otras personas que dicen, ahí fue clavada también las fiestas de Jehová. Y hoy día ¿qué? Celebrando una semana de la fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura, Pesaj. Entonces, por esto es importante nosotros saber qué realmente fue clavado en la cruz. Porque a veces uno ha crecido diciendo, es que la ley de Dios no fue clavada, pero la ley de las fiestas es así. Sin darnos cuenta que nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. Porque la primer fiesta en Levíticos 23 dice que es, ¿cuál es la fiesta? La primer fiesta de Levíticos 23. El Pesaj. Bueno, antes del Pesaj es el Shabbat. Porque ahí dice, primeramente dice, ¿quieren verlo? Vamos a verlo. Levíticos 23.
Sin darse cuenta, a veces nosotros mencionamos algo y ¿por qué? Porque el dispensacionalismo ha cambiado la mente y dicen, bueno, la ley no fue clavada, pero las fiestas de Dios sí fueron. Y si decimos que sí fueron, pues entonces también tendría que haber sido clavada, ¿qué cosa? La ley, el Shabbat y todo lo que el Señor nos ha dejado. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y aquí viene la primera. ¿Cuál es? 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. ¿Cuál es la primera fiesta? El sábado semanal. Todas las semanas celebramos una fiesta, que es el Shabbat. Y después viene ¿qué? La Pascua, después vienen los panes y levadura, y después vienen todas las demás fiestas. Entonces, si nosotros decimos que las fiestas fueron clavadas, entonces tendríamos que haber clavado también el Shabbat. No habría razón de guardar el sábado. ¿Me están siguiendo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? Está claro, porque Ok. en Génesis habla precisamente del Shabbat. Así es. Ahora, fíjense que aquí dice, anulando el acta de los decretos. ¿Alguien tiene otra versión? Porque dice, anulando ¿qué cosa? Nueva versión latinoamericana. ¿Qué dice? Dice anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Anulando la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La Reina Valera lo traduce también de otra forma. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera? Dice, anulando el acta de los decretos. Y aquí viene la confusión. Dicen decretos, ley. ¿Me están siguiendo? Ahora, en la palabra de Dios, bueno, hay gente que hace diferentes argumentos basados en este texto. Y aquí puse algunos. La ley fue clavada en la cruz. Yeshua cumplió el Torah por nosotros. Es imposible guardar todos los mandamientos. Son una carga. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Las leyes levíticas ya no están vigentes, solo las leyes morales. Los gentiles no están obligados a guardar la ley. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Estos son varios argumentos que gente hace basados en Colosenses 2:14. ¿Ustedes han escuchado alguno de estos argumentos? O tal vez lo hemos dicho sin saberlo. Sí, yo lo escuché. Y la mayoría del mundo cristiano evangélico tienen 1, 2, 3 o tienen todos esos argumentos, los cuales dicen. ¿Ok? Estos son los argumentos. Ahora, cuando dice en Colosenses 2:14, dice anulando el acta de los decretos, el acta, ¿cómo decía? El acta que estaba en contra de vosotros, ¿cómo decía? ¿Cómo leíste tú, Manuelito? La deuda que teníamos pendiente. La deuda que teníamos pendiente. Y ya con esa versión, pues bueno, ya dio todo el tema que vamos a dar. Diciendo el resto del versículo, él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Ahora, esta acta de decretos, en la palabra de Dios tenemos que entender lo que significa el acta de decretos. Esta palabra solamente se usa una vez en el Nuevo Testamento. Y esta palabra significa un documento de deuda. Un escrito hecho a mano. ¿Me están siguiendo? Ahora, decreto, esa se usa solamente 5 veces. Y esas 5 veces está hablando de la opinión del ser humano hacia alguien. Y solamente 2 habla acerca del decreto. Entonces, el acta de decretos es escrito de, ¿qué cosa? De las sentencias. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? O sea, las sentencias
es el resultado del decreto. El decreto dice, si tú pecas, ¿qué va a suceder? Vas a morir. Si tú pecas, estarás sin la presencia del Mesías. ¿Me están siguiendo? Esto es lo que quiere decir el acta de decretos, escrito de sentencias, lo que el Manuelito compartió en esa versión. Lo que estaba en contra de ¿qué? De nosotros. ¿Alguna pregunta? Ahora, hay que entender que en la palabra de Dios hay diferentes explicaciones de lo que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, mitzvot. Mitzvot son los mandamientos, los mandatos, las órdenes. ¿Ok? También nos dejó el hukim, que son los estatutos, la justicia, la porción, la tarea. Son dos cosas que diferentes. Por eso dijo, os he dejado mi ley, mis, ¿qué cosa? Mis estatutos. ¿Ok? También es ¿qué cosa? El mishmeret, que son ¿qué cosa? Los preceptos. La responsabilidad, el deber, la fusión, el encargo. Por eso también dijo, os dejo mi ley, mis estatutos y ¿qué cosa? Y mis preceptos. También dejó el jucat, que son las ordenanzas. La costumbre, el ritual. ¿Ok? También dejó que el torot, que son ¿qué cosa? Que es la Torah, de ahí viene la Torah, que son que las instrucciones, las leyes y las enseñanzas. Ahora, el de decreto, ya me fui más adelante, el del decreto es el mishpatim. Ese quiere decir decreto, veredictos, sentencias, juicios, decisión. Entonces cuando dice lo que fue clavado en la cruz es el acta de decretos, quiere decir que son los veredictos, la sentencia, los juicios, la decisión. Sí. A la ley de Dios no se le puede aplicar nada de lo que estás hablando ahí. ¿No? No se le puede No. aplicar, porque la ley de Dios no tiene juicio para ti, solo te señala el pecado. La ley de Dios no es un precepto, es una obligación moral. La ley de Dios, o sea, si le pones a todos que no es, ni uno de esos se aplica a la ley de Dios. No estaba contra nosotros la ley de Dios. Al contrario, está a favor de nosotros. Así es, amén. Entonces, ¿quedó claro esto? Porque a veces nosotros queremos meter todo esto en un mismo costal y decir, todo esto es la ley de Dios. Y no, son cosas diferentes que la palabra de Dios se nos han dejado. Por eso Dios la separó. Por eso Dios las separó, mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, instrucciones y la penalidad de quebrantar todas ellas. Déjeme darles un ejemplo. En Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Este es el resultado de quebrantar la ley, las ordenanzas, los preceptos, las enseñanzas, y esto es el resultado, o sea, la ordenanza, la penalidad que es, que está usted, ¿qué cosa? Déjeme adelantarle. Si quieren, después les paso el PowerPoint para que lo tengan. ¿Qué es lo que es la sentencia de ese versículo? Alejados de la ciudadanía de Israel. Estamos alejados, no estamos dentro del pueblo de Israel. No estamos dentro del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que estudiamos el Shabbat pasado, el sábado pasado? Que nuestra identidad es ¿qué? Israel.
¿Ok? ¿Estamos viendo? Entonces dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. O sea, si usted no está en el pacto de la palabra de Dios y el pacto que Dios tiene para nosotros, usted no tiene esperanza. ¿Qué pasa cuando no hay esperanza en uno? Hay ansiedad, hay depresión, hay intranquilidad. O sea, estamos ¿qué? Perdidos. Sin el Creador con nosotros. O sea, Él no mora en nosotros. Esa sentencia está grave. ¿Y el resultado qué será? La muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Y qué dice Isaías 59:2? Vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Separación entre Elohim y vosotros, y ha hecho que voltee su cara en contra de vosotros. Esas son las sentencias. Así como volteó la cara con su hijo cuando murió por el pecado. Así es. Entonces, esa es la sentencia, ese es el decreto. Y entonces, el que nosotros vayamos y no obedezcamos su palabra, se nos da una sentencia. Gloria a Dios que nosotros podemos recibir salvación y evitar esta sentencia. La muerte, el vivir y no vivir. O sea, estar muertos vivos. Porque podemos estar muertos sin Él en nosotros, sin esperanza y sin sentido alguno. Lo que llaman ahorita los modernos, los zombies. Así es. Entonces, estas son los decretos, las sentencias. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Ok. El acta de decretos es el acta de sentencias, lo que nosotros tenemos que pagar. ¿Ok? Ahora, segunda de Tesalonicenses 1:9 nos dice lo que es la muerte. Porque nosotros decimos la muerte es que ir y hacernos polvo. Mucha gente dice eso y ahí se quedó. Pero la palabra de Dios dice que la muerte va más allá que eso solamente de volver al polvo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna ¿qué? Perdición. Excluidos de la presencia de Adonai y de la gloria de su poder. Wow, eso es muerte. Eso es experimentar la segunda resurrección y la segunda muerte. Y no vivir más. Sí, porque no vamos a tener esperanza de vida. No va a tener esperanza. No, el que va a ser vivo va a tener el privilegio maravilloso de ver a su Mesías, a Adonai, a Jehová, de cara a cara. Y aquí dice, el que va a estar muerto no va a tener ninguna posibilidad. Ese es el decreto. Esa es la sentencia de lo que es la muerte. Ahora, vayamos nuevamente a ver lo que es el acta de decretos. El acta de decretos es el documento de sentencias por los cargos o deudas que están contra nosotros por vivir en pecado. Ahora, gloria a Dios porque Él estuvo dispuesto a pagar esa deuda por nosotros, borrando, anulando así nuestro historial, los cargos y perdonando nuestros pecados. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que se clavó en la cruz? La palabra anular en la Biblia y en griego no se usa para borrar la ley, se usa para borrar el pecado. La palabra Así que es. se usa en Colosenses es anular, quiere decir borrar el pecado, no borrar la ley. So, si nos vamos un poquito más adentro al vamos a ver que no estaba hablando de la ley porque dice borrando el pecado de la sentencia que teníamos en contra de nosotros. O sea, si lo leemos así, ya tiene más sentido. Más sentido. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios nos va explicando de lo que significa lo que fue clavado en la cruz, en el madero? Y lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. ¿Quién más fue clavado en el madero? ¿Ah?
Ahorita vamos a ver qué más fue clavado en el madero. Apenas estamos viendo lo que Él clavó en la cruz. Si usted pensaba que era la ley de Dios, está equivocado. Si usted pensaba que fue las fiestas de Jehová, está equivocado. Estamos viendo lo que fue clavado en la cruz. Fue clavado el documento de sentencias. Eso quiere decir que si usted se arrepiente, usted no recibirá la sentencia. Usted no recibirá la muerte. Usted no recibirá la intranquilidad. Usted no recibirá el dolor, la angustia. Aunque usted sufra dolor, usted alabará al Mesías. ¿Por qué? Porque Él es el que dará lo que usted necesita en su vida y usted vivirá conforme a su palabra. Dice que cuando muera va a estar cantando. Así es. ¿Sí, Dan? Hechos 3:19. Hechos 3:19. Ahí vamos a ver la misma palabra que se usa en Colosenses, la vamos a volver a ver ahí en la palabra borrado. Hechos 3:19. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados. La palabra borrados ahí es la misma que se usa para anulados en Colosenses. Borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Gloria a Dios. Está explicado Colosenses básicamente. Está explicando Colosenses 2:14. Entonces, es maravilloso cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios y ver que a veces lo que el dispensacionalismo ha inyectado en la mente va en contra de la palabra de Dios. Es mentira. Y muchas veces hemos andado por muchos años creyendo algo que la palabra de Dios nunca ha dicho. Por eso, si usted tiene unas dudas sobre lo que Dios ha establecido, las santas convocaciones que Dios ha establecido, sus fiestas, esto quita toda duda. Toda duda. La quita toda. Ahora, miren lo que dice en Efesios 2:13. Y esta es la bendición. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué cosa? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? Del Mesías. Esa es la otra parte de la sentencia. Esta es la bendición. La sentencia te dice, vas a morir, vas a sufrir. Pero aquí viene la bendición y dice, pero si tú eres fiel, entonces ¿qué? Amén. Vas a ser salvo. Vas a estar cerca de Él, porque Él murió en el madero, en la cruz. ¿Qué es lo que hace su muerte? Nos acerca. ¿Qué es lo que fue clavado en la cruz? El acta de decretos que estaban en contra de nosotros, que eran las sentencias por ser infiel a la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? Es como ahorita si nosotros tenemos un problema fiscal aquí en la tierra, un problema de leyes que se rompió y que eso usted tiene que buscarse un abogado. Y si usted no tiene para ese abogado, viene lo peor. Va a sufrir la sentencia. Exacto. O sea, tiene más posibilidades de que va a ser culpable, ¿no? Ahora, para entender Colosenses 2:14, tenemos que ver el contexto. Miren Colosenses 2:13. Vamos a ver primero Colosenses 1:21-23. Vamos a ver el contexto de Colosenses 2:14. Primeramente Colosenses 1:21-23. ¿Ok? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Aquí está hablando de ¿qué? De la humanidad de ¿quién? De Yeshua, del Mesías. ¿Por medio de qué cosa? De la muerte. ¿Qué fue lo que clavó el Mesías en la cruz? La humanidad. Ahorita vamos a verlo más detalladamente.
¿Hay alguna pregunta sobre esto? Porque yo sé que esto no lo hemos estudiado, a veces no lo hemos visto, pero cuando Él murió, dice, reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Por qué hubiera pasado si Yeshua, el Mesías, Cristo, hubiera venido como Dios? No podríamos ser salvos, no podríamos guardar la ley de Dios, no podríamos guardar la palabra de Dios, pero Él se hizo carne sin pecado para morir en la humanidad, en la carne, para que nosotros también pudiésemos tener victoria. Y sigue diciendo, para presentaros, ¿ve? Aquí está la victoria, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ya vimos que se crucificó, se clavó, ¿qué cosa? El acta de decretos, pero también se crucificó la humanidad del Mesías, pero también nosotros morimos con Él, porque ahora ¿qué nos hace? Nos hace victoriosos. Por eso Él murió como humano, para darnos victoria. Y es una condición, la palabra sí en verdad es una condición. Así es. O sea que vienen las bendiciones, pero hay una condición. Si en verdad permanecer, ¿qué es permanecer? Es aguantar mucho tiempo. Ándale. Así es. La paciencia de los santos, dice Apocalipsis 14:12. Así es. Ahora, veamos el contexto de Colosenses capítulo 2:14. Ahora con el 13. Ahora lo vamos a entender. Mire, ahora va a quedar clarito. Y a vosotros estando muertos, ¿en qué cosa? En delitos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo? Cuando Él murió en el madero, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto no se aplica en el Mesías, porque si se aplicara en el Mesías, entonces no tendríamos salvación. Ahora ya lo entendemos ahora bien, con todo el contexto que hemos visto. Entonces, continuando con lo de la hermana de la corte. Cuando ya fuiste a la corte, te dicen, ahora aquí está un papelito, usted va a ir a pagar allá al cajero. Sí. Ese papelito no es la ley. No. La ley ya te juzgó. Sí. Ese papelito es lo que tú tienes que pagar. Que en realidad, pues Romanos dice que es la muerte. Sí. Te dan el papelito, ahora tú se lo entregas a Jesús otra vez y ya está limpio, pero ese papelito no es la ley. Y es la confusión de Colosenses, que no saben que eso es más, la traición Sí. de los romanos y de las personas que crucificaron a Jesús, que decían crucifícale, eso también quedó en la cruz. Así es. Entonces, ¿está quedando claro? Sí. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos está explicando y nos está enseñando. Cuando yo miro esta enseñanza como cuando se cae un velo y se queda uno, gloria a Dios. Ahora entiendo el plan de salvación. Ahora, noten lo que sucedió en la cruz para reafirmar que la humanidad del Mesías fue clavada en la cruz. Se clavó la humanidad del Mesías, pero así también se clavó el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. La muerte de Cristo no puede estar en contra de nosotros. ¿Cierto? No, sino al contrario, está en favor de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir que cuando murió Cristo el acta que estaba contra nosotros, podemos decir que está contra nosotros? No, pues sí, está contra nosotros. ¿Por qué? Porque es la sentencia, el resultado del pecado, de la desobediencia. Ahora fíjense aquí en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, muriendo a las consecuencias, a la sentencia de la ley
en el cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? El resultado, el pecado. Él murió en su cuerpo, llevó nuestros pecados para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Él ya sepultó los pecados. O sea, Él murió y no quiere decir que usted ya ha sido perdonado. No, usted tiene que ir a pedir el perdón. Tiene que arrepentirse. Porque si usted no se arrepiente, entonces va a sufrir las consecuencias. Pero dice que Él llevó nuestros pecados, ¿en qué cosa? En su cuerpo, en su humanidad. Y clavó, cuando nosotros nos arrepentimos, entonces clava que la sentencia dice, Dante, hermana Abby, usted ya no tiene sentencia, usted ha sido salvo. Usted ha sido rescatado. Y el enemigo va a decir, no. Y dice, mírame. Aquí están las huellas. Yo morí. No, y eso le está demostrando el enemigo, que eso que él hizo, él no lo puede hacer. No, así es, no lo puede hacer. Entonces, está vencido por donde le busca. ¿Qué quieres que le haga así, que te desaparezca ahorita? mire Romanos 6:6 para reafirmar este punto. Si hay alguna duda, levante la mano, y cree, porque este es crucial, este tema es crucial para que nosotros podamos recibir las bendiciones que nuestro Dios nos quiere dar en el entendimiento de lo que Él ha establecido en su palabra sobre las santas convocaciones, sobre sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su pacto por cada uno de nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:6? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con él, con el Mesías, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando el Mesías, cuando Yeshua murió, también usted estaba ¿qué? Muriendo. Él murió por toda la humanidad. Eso fue clavado en la cruz. Ahora, de usted depende si se hace una realidad o no. O no se hace realidad. Como un cheque. Exacto, en blanco. Si usted le mandaron un cheque, usted pasó tanto tiempo y no lo cambió, es su problema. Y ese cheque era para pagar una deuda. Se anuló, te canceló. Una deuda que se le había dado eso, pero usted no aceptó ese y se quedó endrogada. Y cuando venga el deudor la va a destruir. Sí. Ajá. Tengo una traducción de David Stern, que es otra traducción. Sí. De Colosenses 2:14. Y miren qué interesante, dice, Él anuló todas las acusaciones en contra de nosotros por causa de los reglamentos. Aparecía como un testimonio en contra de nosotros, pero Él lo eliminó clavándolo en la estaca de la ejecución. Amén. Sí. ¿Está quedando claro? Sí. Más claro no se Ok. puede decir. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Para reafirmar todo lo que estamos viendo. Hermano, esto es maravilloso porque toda duda que haya acerca de las santas convocaciones, acerca de lo que Dios nos pide, entonces se anula. No podemos, no hay otra duda más. Porque lo que hemos pensado por mucho tiempo no es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso no fue anulado, clavado en la cruz, sino que el Señor lo magnificó en su grande amor y su misericordia. ¿Vamos? Mire lo que dice en 1 Pedro 2:24. En 1 Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿En qué cosa? En su cuerpo sobre el madero. ¿Qué otra cosa fue clavada en el madero? Los pecados. La deuda. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Ah, qué maravilloso es el amor. Qué maravilloso es el amor de Dios y su grande misericordia. Vamos a reafirmar este punto.
Isaías, capítulo 53, Isaías 3, 53, Isaías 53, y vamos a leer el versículo 11 y 12. Vamos a leer el 6 primero. Vamos a leer Isaías 53, 6, y después vamos a leer el 11 y 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estar confirmando lo que aquí dice en 1 de Pedro 2:24. Ahora miren el 11 y el 12. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresores. Él clavó el pecado en el madero. Ahora nosotros tenemos que responder a eso. Tenemos que responder. Ahora, lo que no fue clavado, por ejemplo, en Levíticos 16, Levíticos 23, donde habla acerca de las fiestas, acerca de las santas convocaciones, no fue clavado. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros estamos viviendo en una fiesta que es la fiesta de los panes sin levadura, pero también en el círculo espiritual estamos viviendo en la hora del juicio, que es una fiesta del día de la expiación. Y eso no puede ser clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando aún, ¿qué cosa? Al Mesías, que Él concluya su ministerio sacerdotal para expiar los pecados de todos. O sea, es otra fiesta. No es clavada, no hay juicio. Mire lo que dice acerca de la segunda venida de Cristo en Hebreos 9:28. En Hebreos 9:28 dice, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin ¿qué cosa? Sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Qué fue lo que hizo su muerte o qué fue clavada en la cruz? La sentencia ¿de qué? De muerte. Por eso en 1 Corintios 15, 55, 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, qué cosa? Tu aguijón. ¿Por qué? Porque ya no va a tener, ya no va a haber muerte, ya va a haber salvación. Primera de Corintios 15, 55, 57. Vamos a leerlo para que lo leamos todo. Primera de Corintios 15. Y querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento a tu verdad, a tu amor y misericordia. Amén, amén. Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él clavó la sentencia del pecado, que es ¿qué cosa? La muerte.
¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Miren ahora, hablando de esto, del ministerio que el Mesías está haciendo en el santuario celestial. Pero el Mesías, Hebreos 10:12, pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra ¿de quién? De Elohim, del Padre. ¿Dónde está hoy día? En el triunfo. En el trono, intercediendo ¿por qué? Por nuestros pecados. Y está haciendo su ministerio ¿de qué? De limpieza. Porque vendrá sin relación con el pecado. Ya no habrá muerte. Lo que fue clavado en la cruz del Calvario fue toda la sentencia que estaba en contra de nosotros. Nuestros pecados. Eso Todos fue los lo que, crímenes. esto es lo que significa el lavacro, donde se lavó de todo vestigio de pecado, donde se limpió, dice, por una sola vez y para siempre. Se acabó. Y de ahí se levantó hacia el cielo, al lugar santo, para interceder como sacerdote. Ahorita está en el lugar santísimo, intercediendo para limpiar el pecado. Así, miren ahora Hebreos 5 del 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim, por su Padre, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora ya no es un orden levítico, porque eso ya ¿qué? Terminó. El sacerdocio levítico concluyó, pero entonces volvió a tomar ¿qué? El sacerdocio de Melquisedec. Muchos o no han querido dejar el sacerdocio levítico. Porque la Es patriarcal, ¿no? Patriarcas. Ahora es patriarcal. No hay levitas, ahora hay patriarcas. Ahora no hay levita. ¿Ahora qué es? El sacerdocio de él por nosotros. Qué maravilloso es esto. Ahora miren lo que sigue diciendo en Hebreos 8, 5, 6. Los cuales sirven, todo eso que está sucediendo en el cielo, lo que sucedió en la tierra, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuando es mediador de ¿qué cosa? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso quiere decir de que el mejor pacto y las promesas es Él mismo. Él mismo. ¿Por qué? Porque ya no era un corderito, un animal. Ahora es ¿quién? El Mesías. Ahora es Yeshua. ¿Me están siguiendo? Uno más. Hebreos 8 del 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Adonai y no el hombre. Amén. ¿Qué es lo que él está haciendo? Lo que él clavó en la cruz, queriendo que eliminar el decreto que estaba contra nosotros, la sentencia, el pecado y la penalidad del pecado, que es la muerte. Por eso dice, vendrá ahora sin relación con el pecado y sin la muerte. Ahora vendrá ¿qué? Con la vida. Por eso es que ahora entendemos por qué él le decía, hagan esto así, así, hasta que se cumpliera el verdadero sacrificio. Así es, porque era el tipo y el antitipo. Miren el tipo. Vamos a ver Romanos 1:2. Romanos 1:2. Fíjense, vamos a leer el 1 para ver el contexto.
Pablo, siervo de Yeshua, que es Romanos 1 y 2. Pablo, siervo de Yeshua. Lo espero, que escucho las hojas. Pablo, siervo del Mesías. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué fue lo que prometió? El tipo. Por eso se hizo el santuario. ¿Por qué? Porque prometió el Mesías, el sacrificio. Ahora vamos a ver el antitipo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y vamos a ver el versículo 1. Y vamos a ver el versículo del 8 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Este es el antitipo, esta es la realidad, lo que sucedió. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua antes de los tiempos de los siglos. O sea, la realidad, el tipo se hizo una realidad. ¿Cuál y yo? El segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Ahora fíjense el 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición ¿de quién? De nuestro Mesías. Dice, el cual quitó ¿qué cosa? La muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. O sea, lo que fue clavado en la cruz, aquí lo dice. Aquí está, lo que estamos viendo. ¿Quitó qué? La muerte. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Sacó a la luz la vida. Cuando nosotros nos arrepentimos nos da ¿qué cosa? Vida. Y destruye toda relación con la muerte. Oh, muerte, ¿dónde está vuestro aguijón? Ajá. Hermano, esto es para que estemos contentos. Ajá, gloria a Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser fiel a ¿qué? Ser fiel a su palabra. Ser fiel a todo lo que el Señor desea que seamos fiel. A toda su palabra. Uno más. Hebreos 9, 20, 22. Esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Usted sabe cuándo se rociaba todo el tabernáculo? Cuando entraba el sacerdote y hacía esto y salpicaba ¿qué? El velo, salpicaba todos los vasos, salpicaba todo. Y dice, y ahí fue, ¿por qué? Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que ser una ¿qué? Una realidad en nuestras vidas. O sea, lo que hizo el Eterno, lo que hizo el Mesías, tiene que ser una realidad en nosotros. Si no, sufriremos el acta de decretos, el acta de sentencia que nos llevará ¿a qué cosa? A la muerte. Una sola vez. Ajá. Una sola vez. Ahora, usted se dirá, bueno, entonces que también fue clavado en la cruz. Fíjense, mucha gente piensa que los sacrificios que se hacían del cordero, de los corderitos, de la harina, de las palomas, también fue crucificado en la cruz. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hay una cosa que se crucifica
y hay otra cosa que nos dice la palabra de Dios. Bueno, déjeme adelantarle y ahorita regreso a ese. Mire lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará ¿qué cosa? Cesar. Terminar. Eso no fue clavado. Terminó. ¿Por qué? Porque el tipo se hizo realidad. O sea, eso cesó. No terminó. Cesó el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que la mayor ofrenda que acabamos de ver, que es el Mesías. Eso no fue clavado, cesó. Por eso recuerdan ustedes que se partió ¿qué cosa? El velo, de arriba hacia abajo. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está hablando ahí? Del día de la expiación. ¿Por qué? Porque cuando venga y termine el día de la expiación, entonces se le pondrá todos los pecados, todas las sentencias ¿a quién? A Azazel, que es símbolo ¿de quién? De Satanás. Ahora, para confirmarlo, aún más si quieren, muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que habla de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, al Mesías, su sacrificio y su sacerdocio. Ahora noten lo que sigue. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, o sea, los sacrificios y las ordenanzas de los sacrificios, debían los hebreos seguirlas hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte del Mesías. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Todo el sacrificio animal, todas las ofrendas que representaban la harina, que representaba el Mesías y todos esos alimentos. Dice, tal es lo que el Mesías, Cristo, quitó de en medio y clavó en la cruz. O sea, ahí el sacrificio, ¿qué dice la palabra de Dios? Que concluyó, cesó. No, o sea, en cierta manera también terminó cuando el Mesías murió. Sí, porque ya ahí clavó. Ajá. ¿Quedó entendido este punto también? Porque aquí hay mucha confusión en medio del pueblo de Dios también en esto. Y puse una cita de la pluma inspirada para que también lo confirmemos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Noten en Salmos 40, del 6 al 8. Y puse esta versión, ustedes en la Reina Valera usa otra forma de decirlo, pero en esta versión que viene del hebreo, diría así: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Tan solo nos pides ¿qué cosa? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios porque creíamos que cosas habían clavado en la cruz? Por eso te he dicho, aquí me tienes. Deberíamos de responder nosotros ¿qué? Señor, aquí estoy. Aquí estamos. Danos de tu espíritu. Así me lo enseña ¿qué cosa? La ley de Moisés. ¿Qué dice en la versión Reina Valera? ¿Qué dice la versión Reina Valera en vez de la ley de Moisés? Manuelito, ¿qué dice? Ah, no lo estaba leyendo. ¿Qué dice? Dice, así me lo enseña la ley de Moisés, Dios mío,
cumplir tu voluntad es mi grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. O sea, la ley que creíamos que también había sido clavada es la que nos muestra, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Qué dice en la versión Reina Valera? A ver, Dante, léelo. Dice, diga. dice, y presente no quisiste, has abierto mis oídos, holocausto y expiación, no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro, está escrito de mí. El rollo del libro es ¿qué? La que se le llama la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, conocemos la voluntad de Dios. Conocemos su grande amor. Conocemos lo que el Señor desea de nosotros. Él desea tener una relación estrecha con nosotros, que nos gocemos. ¿No nos hemos gozado desde el martes? Los que hemos participado. Nos hemos gozado. Nos hemos gozado. Nos hemos gozado y nos seguiremos gozando. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido una forma en que los 360 días del año, que son los bíblicos, no los 365, el Señor había preparado para que el pueblo siempre estuviese en comunión con Él. A través de su sábado, a través de recibir el sábado, a través de las santas convocaciones, a través de las fiestas, a través del sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde. Y usted suma todo eso, le lleva a 360 días. Las lunas nuevas, todo, el Señor estableció todo para que nosotros tuviésemos una comunión estrecha con Él. Y el Señor dice que Él quiere que nosotros le respondamos y decirle, Señor, aquí me tienes. Por eso yo creo que si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender el Nuevo Testamento. Por eso el dispensacionalismo trata de ¿qué? De quitar el Antiguo Testamento. Porque si nosotros quitamos el Antiguo Testamento, pues que vamos a quitar y vamos a aprender en detalle. Estamos viviendo por la gracia. Ahora, es que todo se complementa. Todo se complementa. Claro que el Nuevo Testamento el Señor lo usa también para decir su verdad. Son los cumplimientos. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Sí, Todo. es la base es el primero y ya. Es como la casa. Tiene una Un cimiento. cimiento. O va a construir usted en el aire. No, si empieza a construir desde allá, olvídese. Repasa. No, ahora, veamos, repasando. ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz? El pecado, la muerte, los decretos que estaban en contra de mí, de lo malo y lo perverso, todo. La humanidad del Mesías, para que nosotros también pudiésemos morir para vivir. Gloria a Dios. Mucha gente dice, pero es que es tan difícil. ¿Cómo que no es difícil? Es cuestión de que tú digas, yo lo quiero. Así es. Porque cuando uno dice, yo quiero. Aquí me tienes. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, clarito. Los momentos finales de Jesús, antes de ser crucificado, tienen mucho significado. El diablo quiso voltear la tortilla, como dicen. ¿Qué pasó? Le dijo Pilato, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero, cuando empezaron a alegar en Juan 10, 12, se me hace que 12, dice que las personas le dijeron, si tú te constituyes rey, eres enemigo de César. ¿Por quién era el gobernador? En ese momento estaban volteados los papeles. Sí. Y Pilato dijo, ok, voy a hacer lo que voy a hacer. Con eso la inscripción, la gente empezó a gritar, crucifícale. Qué interesante que murió como un transgresor de la ley del mundo De los romanos. por hacerse pasar por rey. Ese se Es la declaraba única ser forma rey. que se le encontró una culpabilidad a él. Sí, en alguna escritura dice, tú lo has dicho. No, le dijo, en Mateo dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho.
Pero los judíos, para ahora burlarse de los judíos, le puso la inscripción, rey de los judíos. Exacto. Pero en realidad murió como un transgresor de la ley del mundo. De la ley No, la romana ley que en de ese las leyes tiempo humanas. era ley. Por eso hizo un letrero, dice que en qué idiomas, ahí lo dice. En 3 idiomas. Está clarito ahí. Está clarito. ¿Cuál era el problema que tenían los judíos de que querían que cambiara la inscripción? Que Porque decía rey. Porque decía rey. Solo la palabra rey. Ahí, quiero que si hay alguna pregunta, díganla. Si quedó claro, Más claro que el agua. porque creo que esto es crucial es crucial para conocer el Evangelio de Dios, para experimentarlo, para vivirlo, para gozarnos en él. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por mostrar tu amor, tu misericordia a través de tu palabra, por guiarnos a través de ella para poder aprender más de tu grande amor y misericordia, para disipar toda duda, para disipar todo falso entendimiento, Señor. Y en esta hora queremos pedir de que tú nos unjas con tu Espíritu, para que nos des la fuerza, la voluntad, para que podamos dedicar nuestro corazón, nuestra vida a ti, para que tú lo puedas guiar en todo momento y que como pueblo, como Israel, podamos serte fiel en todo lo que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Guíanos el resto de tu día, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos todo. Amén. Amén.